Esteban, muy buenos días, ¿cómo andás? Carlos Piña ¿Qué tal? te ¿Cómo llama están? acá ¿Qué en la haces, mesa Carlos? ¿Qué de va? autopercibidos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, ¿Qué por tal, suerte. Esteban? Buen ¿Cómo va? día. ¿Qué En tal? un día ¿Qué tal? lluvioso ¿Cómo acá en están? Santa Fe y disfrutando el primer mate de la mañana que Acá un poquito. me acaban de Qué convidar. bueno. Esteban, queríamos hablar con vos. El año pasado también tuvimos el gusto de charlar un ratito con vos cuando se había conformado en aquel entonces la comisión de la Cámara de Diputados en relación al tema Libra. Bueno, estos Ujú. últimos días ha tomado carpeta pública nuevamente y nos gustaría conocer de parte tuya, que sos integrante de la comisión, cómo viene avanzando la causa Libra, qué implican estas nuevas novedades, qué implica esta destrabada del celular de uno de los involucrados que ha mostrado contratos, arreglos y cosas que no parecen ser, como hablábamos en el editorial, de gente muy buena. Bueno, Carlos, lo primero que implica es que el presidente Javier Milei mintió. Le mintió a la sociedad argentina, le mintió cuando dijo que no sabía que era Libra, que era algo que encontró en la web y por entusiasmo y porque él le gusta apoyar los proyectos nuevos. Lo copió, lo pegó y lo compartió, ¿no? Decía, lo difundió, no lo promocionó. En segundo lugar, también nos mintió con las explicaciones que dio en relación a su vínculo con Mauricio Novelli, Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy y toda la banda de la criptoestafa. Y básicamente las revelaciones del peritaje del celular de Mauricio Novelli lo que nos muestran es que hubo una secuencia muy orquestada y organizada que no empieza ni termina en Libra, que es un vínculo comercial del presidente con Mauricio Novelli desde hace muchos años, que le pagaba mensualmente dinero, incluso ya siendo diputado o presidente, algo que obviamente está prohibido, y que tenían un vínculo muy estrecho, siempre con el objetivo de, aprovechando la visibilidad pública de Milei, primero como panelista de la televisión, después como político y después como presidente, para potenciar los negocios de la consultora de Mauricio Novelli. Y eso es lo que se ve y es casi, te diría, pornográfico, porque está arriba de la mesa. O sea, básicamente aparecen documentos, vos decías recién, un acuerdo en el cual hay una serie de compromisos por parte de Mauricio Novelli, que son transferencias de dinero, una serie de compromisos por parte de Milei, que supuestamente tenía que responder a cada transferencia de dinero con una acción. Todas las acciones del compromiso de Milei están, la foto con Hayden Davis, el anuncio de que ese grupo de criptoestafadores iban a ser asesores del gobierno argentino en tema cripto, por supuesto el posteo de Libra, y del otro lado aparecen transferencias por todos esos montos a billeteras virtuales, en las cuales, bueno, hay que determinar todavía la última milla, ¿no? Si efectivamente ese jubilado que recibe transferencias de a millones de dólares o de a 250.000 dólares es un testaferro de mi ley, pero la justicia tiene que estar investigándolo. Nosotros desde la Comisión Libra logramos determinar la titularidad de una de esas cuentas, que es este jubilado que recibía las transferencias de Mauricio Novelli, de Pia Novelli, y lo aportamos a la causa e Eduardo Taín, no, increíblemente no, durmió, Taín. ¿no? ¿Cómo es que se llama el jubilado ese? Merino. Melino, ¿no es? Exactamente, exactamente, exactamente. Y después, bueno, vemos también cómo, en contraposición, cómo la justicia actuó para darle un año de changüí al presidente Milei en el tema Libra, ¿no? Un año de descanso, un año para que prepare defensa, un año para que oculte prueba, un año de impunidad, un año de tranquilidad política, Sí, para porque que borren en celulares y marzo, todo, ¿no? sí, mira, yo creo que eh, uno no termina de entender si es gente que no tiene experiencia o que efectivamente no se cuidaron o son muy torpes o bueno, actuaron pensando que la impunidad iba a ser total, pero cuando Mauricio Novelli se le secuestra el celular y él entrega la clave e incluso participan las partes en el peritaje, lo que hace que sea indiscutible el resultado del peritaje, a lo que intentó el ministro de Justicia, al principio decir, bueno, la famosa teoría de la fruta del árbol o el fruto del árbol prohibido, dice, no, mira,
Esto, acá no hay fruto del árbol prohibido. El celular se retuvo, se peritó sobre las partes. Mauricio Novelli entregó su contraseña, se mantuvo la cadena de custodia, así que no, ahí no hay nada que discutir. Un poco uno siente que Mauricio Novelli se buscó un seguro, ¿no? Un seguro de vida, te diría. Como diciendo, bueno, si quieren salvarlo a mi ley, me van a tener que salvar a mí, porque yo voy a entregar todo. Efectivamente, la justicia, hasta donde pudo, lo salvó a él y a Milei, porque nadie puede creer que en poco más de un año no haya sido citado ni a declarar Novelli. Lo único que se hizo fue secuestrarle el celular para evitarlo. Y obviamente es por la filtración de una periodista y abogada, Natalia Bolosín, que se conoce este Que sí tema, fue llamada. que fue la primera llamada a declarar, que después finalmente ayer se conoció un comunicado del Ministerio Público Fiscal donde el propio Tayano reconoce que la había citado a declarar a Natalia y que a raíz de la acción disciplinaria que nosotros solicitamos y que el procurador Casal había iniciado, decidió, entendiendo que podía llegar a estar cometiendo alguna falta, decidió no citarla. Pero el resto del accionar de la Fiscalía es negligente. Entonces hay un aparato de impunidad para cubrirlo el presidente. Hay muchos datos, pruebas, indicios de todo tipo que van en dirección de una participación muy activa de Milei en este negocio y de ingresos que evidentemente están en algún testaferro o en alguna cueva cripto o donde sea, y es lo que la justicia tiene que determinar. Por lo tanto, evidentemente, Milei tiene mucho más que ver con Libra de lo que le gustaría admitir. Esteban, una consulta con respecto a la dinámica de la Comisión Libra. Porque uno ve en la Constitución, que de alguna manera fue constituida justamente, para que no haya mayoría opositora, digamos, en la integración de la comisión. No sé si estoy en lo cierto en esto, pero es una percepción que tengo en este sentido. Y la otra cuestión es, lo que he escuchado que dicen muchos, es que la Comisión Libra en realidad ya terminó con su misión, y que ahora no tiene por qué seguir funcionando. ¿Cómo es esta cuestión? Verdadero y parcialmente verdadero. Bien. Lo primero, la Comisión Libra se crea por votación del Pleno del Congreso, Ujú. con una mayoría muy importante, después de mucho debate, porque así se crean las comisiones especiales, las tiene que votar el propio cuerpo, y cuando se vota la conformación o cuando se empieza a distribuir la conformación, eso debiera hacerse por el sistema DONT, para que guarde la misma proporcionalidad de quienes Claro. votamos y quienes representamos distintos espacios políticos en el recinto, en la comisión. Así debiera ser para todas las comisiones, más allá de que siempre los oficialismos buscan la forma de tratar de no reflejarlo, sobre todo cuando están en minoría. En este caso fue escandalosa la manipulación porque bloques enteros se dividieron para, jugando con el Claro. dato de proporcionalidad del DON, le fueran tocando más lugares. Finalmente, la comisión quedó empatada, y ese empate hizo que nos lleve 2 meses más para iniciar la investigación, el poder votar un reglamento que nos permitiera funcionar incluso cuando no hubiera mayoría. Hubo que hacer un reglamento especial que es el que finalmente le permitió empezar a funcionar a la comisión. Eh, Algo parecido a lo que ocurrió con la Comisión de Juicio Político. Ajá. Ustedes recuerden que, por supuesto, cuando se conformó la Comisión de Juicio Político en el inicio del gobierno de Javier Milei, no había ni miras de que Javier Milei podía terminar en un escándalo de este tipo y nadie tenía pensado en ese momento presentar un pedido de juicio político. De todos modos, como es una comisión sensible, el oficialismo había designado a la diputada Marcela Pagano para presidirla. Se ve que se arrepiente porque percibe que la diputada no será lo suficientemente fiel y soldado de proyecto libertario que quieren. Entonces la designan, dejan sin efecto la designación. Hay un escándalo ahí con Lilia Lemoña en una sesión que, bueno, impide que Marcela asuma, y la comisión quedó congelada. O sea, nunca ni se conformó no se conformó. Es una irregularidad total. Lo mismo intentaron hacer con la Comisión Libra. Finalmente, con ese estatuto de funcionamiento, nuevo, reglamento de funcionamiento que se votó, que hubo que votarlo también en el recinto,
porque ¿no? En el empate de la comisión era imposible. De hecho, el oficialismo que había boicoteado la comisión quería presidir la comisión. Bueno, Ujú. finalmente se vota ese reglamento y la comisión funciona. La comisión tenía fecha de finalización, que efectivamente es principios de diciembre del 2025. De todos modos, cuando terminamos el accionar de la comisión, se hizo reserva de de que todas las medidas, innovaciones, etcétera, iban a ser, porque nosotros habíamos librado una serie de oficios para acciones y averiguaciones frente a distintos organismos administrativos, en el mismo Estados Unidos. Bueno, esa es información que fue llegando luego y que nosotros fuimos aportando a la Fiscalía. Este año, obviamente que si quisiéramos que vuelva a funcionar la Comisión Libre, tenemos que volver a votar la Claro. conformación de una segunda etapa investigativa. Lo que no puede impedir el gobierno es que los diputados y diputadas que formamos parte de la comisión y que sí teníamos ganas de que funcione, que se investigue, podamos trabajar y articularnos mientras seguimos empujando una mayoría parlamentaria para volver a crear formalmente la comisión. Y de hecho ayer presentamos el primer documento, bueno, presentamos ya un proyecto para citar a Karina Milei, a Manuel Adorni, a Javier Milei, a Santiago Caputo y a otros implicados. Eso hay que trabajar para lograr una mayoría que se pueda aprobar. Ayer también presentamos por vía de la Procuración el pedido de apartamiento del fiscal Tayano. Eso no hace falta estar en la comisión, de hecho la acción disciplinaria que se le había iniciado a Tayano por la citación a Natalia Bolosí, nosotros la presentamos por mesa de entrada como una acción que tranquilamente se puede presentar. Así que vamos a trabajar como sí, porque hay información, porque hay gente que se ha acercado, porque hay gente que quiere aportar información y obviamente todo lo que tengamos lo vamos a aportar a la causa mientras seguimos trabajando para lograr una mayoría que nos permita reactivar formalmente la comisión. Esteban, mucho se habla de Milei, de Torrone Godoy, y Karina, ¿dónde juega en esto? Pues bueno, ella fue, creo, la partícipe en el sentido de abrir las puertas, de generar un montón de reuniones con estos personajes criptos en Casa Rosada y también en la visita a Olivos, ¿o no? Karina es la puerta de entrada a Javier Milei. Karina es Javier. Yo eso lo decía en su momento cuando se empezaron a discutir algunos otros temas también. No hay Javier sin Karina, no hay Karina sin Javier. Después parte de los politólogos, los periodistas y los analistas y los políticos podremos discutir si ella es el cerebro y él la mano, si él es más inteligente y se hace el sonso y ella pone la cara, si eso es otro terreno de las hipótesis. Lo que es real es que Karina y Javier Milei, que son indivisibles, que son inseparables, y al menos la función que sí hemos visto y que se comprueba que cumple Karina, aparte de la contención emocional y el acompañamiento de Javier Milei, es que es la puerta de entrada y la que recauda. Es la cajera, ¿no? Lo había dicho el año pasado ya Elisa Carrió, Sí, sí. describiéndola muy claramente. Es la que recauda el dinero. Cuando vos ves cuando escuchás los audios de Novelli, son $4.000 para Karina, 2.000 para Javier. O sea, Karina va recaudando. Cuando se habla cuando vos ves la trazabilidad de los llamados telefónicos, etcétera, vas viendo cómo también hay un rol ahí de Karina para habilitar las reuniones con Javier Milei en la Casa Rosada, habilitar la participación. Mira, es tan gráfico todo que El el tres por video, ciento del Andís. bueno, el 3% del Andis es la cabeza de esa recaudación y después, cuando casos anteriores documentados, porque los propios protagonistas los plantearon, Payarols cuando dicen que hicieron cobrar $20.000, $25.000 para ir a una, a una cena con Milei, y después, obviamente, está todo tan sobre la mesa, este video que ahora circula mucho en las últimas horas, que es un video público, no es ni de la causa ni de nada, es reconstruir un poco, era un video que tenía Mauricio Nobile en su celular, pero es un video público del inicio, ya se había conocido, del inicio de una de las clases que da Ah, Javier sí. Milei sobre el mundo cripto, y que ella es la que le acomoda la cámara. Muy O sea, ella patético, muy lo patético. sienta, lo prepara, lo acicala, le pone el celular, la cámara, chequea que esté todo bien, o sea, se ve ese rol de ella. Evidentemente es la puerta de llegada a Javier Milei y tiene que dar muchas explicaciones
y obviamente una vez llegado al gobierno, su rol como secretaria general de la presidencia, que en casi todos los gobiernos ha sido un rol muy gris. En este vemos la importancia que tiene Karina para Javier, ¿no? Es prácticamente, te diría que es la real jefa de gabinete, la que controla el vínculo con los ministros, la que define muchas de las políticas públicas y bueno, eventualmente quizá el afer de Adorni de las últimas horas termine blanqueando, como Sí, se algunos dice, dicen que puede ir a su esa rol, posición ahora, sí. su rol en ese lugar, ¿no? Sí. Le hago una consulta, diputado, sobre el trabajo de la comisión investigadora el año pasado. Tengo entendido que las comisiones investigadoras tienen el poder de llamar a dar testimonio a ciudadanos. Justamente estábamos hablando antes de la falta de testimonios de personajes principales en esta investigación, como Novelli. ¿Cuáles fueron las trabas o el motivo por el cual la comisión investigadora no llamó a declarar a Novelli, siendo que no asistir a un testimonio por una comisión investigadora se considera desacato? A ver, una salvedad. Nosotros citamos a declarar a todo el mundo. Los que tienen obligación son los funcionarios públicos, porque Ujú. nosotros no perseguimos, no investigamos delitos penales, o sea, no investigamos responsabilidades penales, investigamos responsabilidades políticas. En esas responsabilidades políticas, obviamente, hay personas civiles que pueden tener relevancia y muchos vinieron, incluso especialistas en el mundo cripto, para poder contar y desentrañar cómo venía la mano y cómo era el tema, cómo funciona, porque eso también fue para todos un aprendizaje. Obviamente que Mauricio Novelli fue citado, no tiene obligación de venir a una comisión investigadora del Congreso, sí la tienen los funcionarios públicos y más cuando hubo pedidos de citaciones votadas por el Pleno del Congreso y bueno, no han venido, Karina Milei no vino, tenía 2 fechas para venir, no vino, podía presentar por escrito, no presentó, nosotros eso lo habíamos previsto y hay antecedentes, se le requirió a la justicia que nos asista con la fuerza pública para que varios funcionarios puedan llegar a declarar y la justicia se negó por escrito, como diciendo que no tenía nada que ver en eso, que los funcionarios tenían que decidir si concurrían o no. Hay un problema también estructural con la justicia, evidentemente, que dificulta cualquier tipo de acción investigativa y cualquier cuestión investigativa. Lo que sí tienen obligación los ciudadanos como Mauricio Novelli cuando están implicados en una causa es ir a declarar al juzgado y es lo que Tayano no hace. Claro, no O lo sea, llama, no nosotros convoca a llamar. sí, claro, no los convoca, ¿no? Fíjate qué contraste con el caso de Adorni, que obviamente en otra escala muy diferente, pero la verdad es que en una semana solamente ya se lo citó a declarar a Marcelo Grandío para que declare el tema del pago del avión y que tenía que ver su productor, etcétera, ¿no? Como dos ritmos muy diferentes de funcionamiento. Esteban, ahí hay unas cuantas billeteras que están identificadas, que tienen bastantes recursos a partir de Libra. Hay una, creo, en Estados Unidos como de 44 millones que la Ujú. justicia tiene frenada, pero después también hay otras 36 billeteras en la Argentina que tienen cerca de 1 millón cada una. ¿Se ha avanzado en identificar quiénes son los propietarios de esas billeteras? Bueno, algunas sí, son personas que hay que determinar qué vínculo tienen con la causa. En algún caso, algunas tienen más cercanía en su propiedad en relación a Pia Novelli, a Mauricio Novelli, así que es una tarea un poquito más complicada, ¿no? Y ahí sí se necesita, o sea, se puede determinar, como determinamos la del jubilado, como determinamos algunas otras, la trazabilidad de algunas de las transferencias, y cómo se determinó la posibilidad de ver cómo transferían entre billeteras Pia Novelli, Mauricio Novelli, Hayden Davis y algunos de los personajes, algunas otras son más complicadas por la propia dinámica del mundo cripto. Eh, yo Mira, los tengo que dejar, Carlos, porque tengo un compromiso de también sí, a la nos habías mañana dicho que agitada, tenías con muchas. otra reunión. Bueno, Sí, sí, así que no, no tenía más que agradecerte el tiempo y comparto lo que dijiste, me parece que dejaron los dedos prendidos en todos lados, ¿no? Están por todos muy, lados, muy así es, marcados. así es. Fue ayer, que aquel 14 de febrero ya era muy notoria la situación. Ujú. Así Esteban, es. muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperemos que Gracias a esto ustedes, ¿eh? avance y que Tayano se ponga a trabajar.
Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.